Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia 8 medidas anticorrupción. Y si bien he sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas. Virgilio Andrade es nombrado secretario de la Función Pública. Investigará posibles conflictos de interés. Para junio próximo, México contará con una nueva ley general sobre desapariciones forzadas, aseguran autoridades del país ante el Comité de la ONU. Sabemos muy bien dónde están nuestros retos, desafíos pendientes, pero sin duda alguna este intercambio nos va a permitir mejorar nuestro marco interno. Desperfecto en la válvula de pipa provocó explosión en hospital de Coajimalpa. Día de manifestaciones en Guerrero. Integrantes del CENTE y maestros de la CETEC se enfrentan en Acapulco. Avión con 58 personas se estrella en Río de Taiwán. Jordania ejecuta a 2 yihadistas en respuesta al asesinato de un piloto secuestrado por el Estado Islámico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Paco, buen día. Muy buena mañana, mucha información nacional e internacional. Oye, yo creo que tenemos que juntar dos temas, sí, porque ayer yo pienso que vimos un cambio de 180 grados en la conducta y en la actitud del gobierno en dos temas. Uno es la posibilidad, el presidente por primera vez admitió la posibilidad de que existe un conflicto de interés en la adquisición de sus casas y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco. Pero cuando digo que este es un giro importante, porque sistemáticamente habían dicho, aquí esto es legal, no hay un conflicto de interés. Creo que finalmente entienden que el conflicto de interés no necesariamente significa una ilegalidad, que tiene que ver con un asunto de ilegitimidad, y creo que ya el presidente estableció 3 puntos de lo que es la doctrina del conflicto de interés. Me parece que este es un giro importantísimo, sobre todo porque habíamos visto que el PRI había bloqueado una comisión especial para investigar las casas a lo largo de estos últimos meses, y porque la línea del vocero de la presidencia era esto no es ilegal, por lo tanto aquí no hay un conflicto de interés. En una suma de 2 más 1 que le daba 4, que eso siempre iba a ser 3. Creo que esto ya es algo muy relevante, que lo vamos a ver en unos momentos más. Y la otra se dio en Ginebra, donde después de que todo el crimen de los normalistas de Ayotzinapa se sustentó sobre la delincuencia organizada, el representante de México ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas dice: tenemos deficiencias, sí es una desaparición forzada, y vamos a tratar de que en junio, antes de junio, que es antes de las elecciones, se apruebe en el Congreso una ley sobre y contra las desapariciones forzadas. Estos dos me parece que no podemos simplemente dejarlos pasar sin darles este tipo de contexto, porque ayer vimos un giro que no lo habíamos visto en 5 meses, en donde me parece que el gobierno o el presidente rectifica una serie de acciones y puede no estar de acuerdo en el fondo,
puede seguir manteniendo lo mismo que él ha pensado y que su gobierno ha pensado, explícitamente nos lo ha dicho, pero el hecho en sí mismo de que en México y el mundo diga esto no es por ahí, pues para mí es reconocer que el mundo no estaba mal, que en dado caso el gobierno tiene que rectificar. Como dato nada más a lo que, para reforzar lo que dices, el hecho de que esta comisión o la asesoría sobre el tema de conflicto de interés pretende acudir a la OCDE o a países con mejores prácticas. Que tiene sus manuales sobre conflictos de interés. Es otra forma de decir... Incorporar un panel externo, incorporar al sector privado, que ya lo había demandado en un comunicado, en un desplegado de prensa hace unos días. Sí hay varias cosas importantes. Ahorita nos metemos, si les parece bien, a desmenuzar. Otro tema muy relevante es pues el informe de la Comisión Especial sobre la línea 12 del metro, que establece que sí hubo dolo en la construcción. El ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, estuvo diciendo que esta era una acción política por parte del PRI y del gobierno, y le respondieron ayer mismo. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manuel Fabio Beltrán, les dijo: esto no es político, todo lo que se estableció en este informe fue resultado de lo que informaron los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal sobre la obra, y lo que sucedió es que hubo un tiradero. Es como haber tirado 45,000 millones de pesos a la basura. Eso dijo el coordinador del PRI en la Cámara. En eso se resume tal vez toda su posición en esa frase, ¿no? Y la última oradora en la sesión plenaria ayer, hay que tomarlo muy en cuenta, fue la diputada Marta Gutiérrez, que dijo: quienes estén defendiendo este tipo de acción que fue contra los usuarios van a poder ser castigados en las urnas. ¿Por qué digo que es muy relevante que haya hablado en este tono la diputada Gutiérrez? Porque ella es de Hidalgo y es una persona muy cercana al secretario de Gobernación, a quien Marcelo Ebrard había acusado en la víspera de estar vinculado en una manipulación en la Cámara de Diputados. Ya le dijeron: no es así, y el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, va a tener su oportunidad, ahora sí, de poder hablar. Se han hecho los trámites y el viernes tiene una cita ante un panel del Congreso para que exponga su verdad. Y una noticia muy triste: Marta Ortiz Gutiérrez, que es la enfermera que se negó a abandonar a los bebés que tenía bajo su custodia en el Hospital Materno de Coajimalpa, que, como sabemos, explotó una pipa y arrasó con el hospital la semana pasada, y murió y salvó a 8 bebés. Fíjate. Murió anoche. Sí. Ella tenía 80% del cuerpo quemado y no sobrevivió. Es una tristeza, y por eso están proponiendo que el nuevo hospital que se va a construir, lleve su nombre. Si hay una heroína en este caso, creo que es Marta Ortiz Gutiérrez, sin menospreciar y sin ser mezquino con todo lo que hicieron muchos otros. Pero esta mujer rompió por completo los protocolos de seguridad. Eso te voy a hacer. Y no evacuó, como dice el protocolo, y dijo: yo tengo que rescatar, tengo bebés a mi cuidado, y estuvo le salvó la vida a 8 bebés. El PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite tiene 50% de los impactos, que me llama la atención por lo bajo, precisamente el discurso de ayer del presidente Enrique Peña Nieto, el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, que va acompañado con la designación de Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública. Ya vamos a platicar un poco de dónde viene Virgilio Andrade y cuáles son los antecedentes de esta designación. Y porque en sí mismo se convierte en un cuestionamiento que habría que revisar. Y me parece muy importante que platiquemos sobre este tema para ver pros, contras, y, como yo digo, en la política es el arte de lo posible. Pero vamos a platicar sobre este tema y las otras 8 medidas ejecutivas, que esto es muy importante. Qué bueno que el presidente no dijo: vamos a presentar al Congreso 180,000 iniciativas de ley que modifican la Constitución, que no va a llevar alguna acción ejecutiva, ¿verdad? El hecho mismo que él nombrara al secretario de la Función Pública en Los Pinos, él personalmente subraya la prioridad que le está dando a este tema, que lo estaba devorando mediáticamente. Ahí hay otro cambio, ya no es un decálogo, son 8.
9. Menos mal que no se les ocurrió otra vez el 0.66 o el 0.8. Bueno, ahora me parece que esto sí creo que es serio. Puede ser cuestionado, pero es serio. Ya lo veremos. 16% de los impactos, pues desde que se están midiendo las remesas, hace 8 años, se tuvo la mayor alza en diciembre pasado. 2.196 millones de dólares entraron a México de remesas, principalmente de Estados Unidos, que significó 71 millones de dólares al día. Esto es bastante. Que ahí la pregunta es si son más migrantes o mejoró la economía. Mejoró la economía porque realmente las cifras de migrantes se han venido reduciendo. Mejoró la economía de Estados Unidos y lo estamos viendo. Este fue un incremento de 18% con respecto a diciembre del 2003. Es una salvajada. No, es una cifra extraordinaria porque sí ha habido una reducción importante de migrantes, que quiere decir que los menos que se están quedando allá están mandando más. Y tienen mejores trabajos. Y tienen mejores Entre los 3 fuentes de divisas, petróleo, turismo y remesas. Es la segunda. Creo que, no, bueno, con esto a lo mejor pasa. No supera el petróleo, pero está arriba del turismo. Había estado arriba del turismo. Sí. ¿Verdad? Que esa es la segunda fuente de ingreso. 12% de los impactos. Ayer el Banco de México dio a conocer su primera encuesta con analistas del sector privado que establecen una tasa de crecimiento para este año de 3.29% contra el 3.7% que tiene establecida la Secretaría de Hacienda como meta de con crecimiento una para observación. Esta la realizaron antes del anuncio de los recortes. Sí. Es decir, no creo que hubiera salido este estimado. Es altamente probable que hubiera ido más a la baja. Ya lo veremos en la segunda encuesta mensual que tiene el Banco de México. 11% de los impactos. Ayer hubo una conferencia de prensa vía telefónica desde Washington con el subsecretario de Estado, William Brownfield, sobre la iniciativa Mérida, que decía, bueno, lo que pasó en Iguala no significa una crisis, un fracaso de la iniciativa Mérida, no explica por qué redujeron el 50%, pero dijo algo que me llamó mucho la atención. Cuando se refiere al crimen de los normalistas, dice que es una de las peores barbaries, de los peores crímenes que se pueden registrar de esta naturaleza, pero no dijo que fueron asesinados. El subsecretario de Estado dijo probablemente asesinados. Entonces, él reconoce la parte de la desaparición forzada, pero no reconoce el gobierno de Estados Unidos todavía que hayan sido asesinados. Este es un matiz, no está registrado en la prensa. Esto lo podemos ver cuando o escucha la grabación, que la puede bajar cualquiera persona de ustedes en el Departamento de Estado. Está la conferencia inclusive en español, se puede escuchar, o en la transcripción, que también se puede leer en español, en la cual él habla de probablemente asesinados, es decir, no le está comparando la conclusión final a la Procuraduría General de la República. También en esa conferencia de prensa le preguntó un periodista sobre si la reducción de la iniciativa Mérida tenía que ver con lo que se percibe como un fracaso viendo los números, o sea, solamente viendo los números. Y lo que él dice, que también me pareció muy interesante, es que a pesar de que sí ha aumentado la violencia en México recientemente, que él, desde la óptica de este secretario adjunto, es de que sí que la tendencia es positiva y fíjate lo que dijo, que desde la óptica de él, de este funcionario, que el gobierno mexicano ha hecho hasta, dijo, casi ha tomado medidas extraordinarias para investigar este caso de Ayotzinapa. O sea, le echa porras. O sea, es de las pocas funcionarios o si quieres las pocas personas que se escucha que le está echando porras al gobierno de México, que sí están haciendo bien la investigación, que sí van bien las cosas a pesar de que ha aumentado la violencia. Pero no le cree la conclusión. No le cree la conclusión, y en Ginebra dicen desaparición forzada. Sí. Puede haber, por supuesto, también delincuencia organizada, pero no es lo único, Y no es desaparición forzada, que me parece que es una negación un poco ociosa. Porque si hay una autoridad involucrada, ya no digamos por omisión, que también se establece la desaparición forzada por omisión, pero si hay directamente autoridades,
pues son desapariciones Son forzadas. O sea, por sí, donde quieras tú darle la vuelta, la mesa sí tiene 4 patas. Sí. No hay manera de haberlo. Y en un haberlo foro hecho. así, con el peso institucional que puede tener Naciones Unidas en Ginebra, yo creo que también es difícil. Son desgastes inútiles, innecesarios, que yo no sé en dónde estuvo la cabecita que aconsejó al presidente tener una postura tan radical, tan intransigente hasta ayer. Hasta ayer. Qué bueno que estamos entrando a una digamos, dentro de toda la conflictividad, ya podemos tener las mismas convenciones la misma convención para una discusión, porque era como un diálogo de sordos, donde cada quien traía su propio argumento y donde no había vasos comunicantes. ¿Okay? Ayer creo que hemos tenido un avance para la salud de la nación y para la discusión. Es que era la misma estrategia para ambos temas, niégalo todo. Exacto. ¿No? Niégalo todo, que la realidad nos va a dar, al final se va a cansar la realidad, y no, que la realidad no se cansa. No era la tormenta perfecta que le decían los asesores al presidente. Esto era un proceso. No lo quisieron ver como un proceso, pues la tormenta no se acabó. Tenían que actuar y retomar iniciativa, que creo que es lo que están haciendo. Yo que lo hicieron la tormenta perfecta, por estarlo negando, porque después se te van juntando otras cosas. No, porque se fueron juntando una serie de factores, y entonces decían, esta es una tormenta perfecta, donde está todo junto, pero como son las tormentas se va a acabar. Y no, había aspectos que no eran de tormenta perfecta, como algo muy básico, el desplome en los precios de petróleo, que no es una variable que pudieran controlar y que no era una tormenta perfecta, era un proceso que tiene que ver con estrategias de Arabia Saudita, del propio Estados Unidos, sobre el mercado petrolero, y sacar del mercado a jugadores mucho menos poderosos, mucho más pequeños, que estaban teniendo altos márgenes de utilidades con barriles de petróleo muy caros. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y esto lo señala ayer el subsecretario de Hacienda, ¿no? El tema del ajuste del gasto no podía esperar. Claro. Sí, porque si no el 2016 les va a pegar terrible, y porque además fíjate, la mala fortuna, las coberturas petroleras para este año no se compraron al casi el 100% como estaban, sino al 55%, pues porque el barril de petróleo estaba en $100. Sí. O sea, ¿quién se imagina al momento de comprar que así va a desplomar casi el 60%? 11% de los impactos, hablando de porcentajes, el Instituto Nacional Electoral ya anuncia el sorteo para determinar funcionarios electorales. Ese es un procedimiento que va a hacer el Instituto Nacional Electoral. Los funcionarios electorales vienen de la ciudadanía, hay que recordarlo, no es servicio profesional de carrera, son ciudadanos que quieren participar en esta jornada cívica. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia interna. En primeras planas, yo creo que la noticia principal del país sobre esta medida que toma el presidente tiene tratamientos muy distintos. Hay algunos muy de hecho fácticos. Mira, hagamos esto, porque regresando vamos a hablar exactamente sobre este caso. Entonces, si quieres, regresando, vamos a hablar sobre el tema de las declaraciones del presidente de ayer y este tema de conflicto de intereses, y regresamos hablando sobre las portadas. No se vaya mucho más aquí en el Primer Café. Los municipios chiapanecos de reciente creación necesitan apoyo y recursos de la Federación. El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, visitó el municipio de Mezcalapa, cuya creación se decretó en noviembre de 2011. De acuerdo con testimonios recogidos en esta visita, necesitan especial atención los programas productivos de salud y educación. Nuestro compromiso es empezar a poner ese granito de arena en todos los municipios de esta gran región, que es la región del Mezcalapa. El senador Melgar reconoció que Chiapas vive un momento lleno de oportunidades, gracias a las políticas públicas del gobierno que encabeza Manuel Velasco, y reafirmó su compromiso de hacer las gestiones desde el Senado. Melgar, yo creo que él es una persona que ha estado trabajando, ha estado apoyando más que nada, y esperamos que vea a Mezcalapa donde se encuentra. Y para él todo nuestro respaldo. En esta visita, cobijaron al legislador los presidentes municipales de Mezcalapa, Coapilla, Copainalá, Francisco León y Osumacinta, así como la presidenta del DIF municipal, Proyecto 40. Día Mundial contra el Cáncer.
hay más de 100 variantes de la enfermedad. Más del 30% de los cánceres se podrían prevenir con un modo de vida sano. El dato útil para comentar en el café. Ellos son los detectives encubiertos del espectáculo. Horacio Villalobos. En Los Placeres Culposos yo confesé que soy fan de La Vecindad del Chavo. Pilar Bolívar. Creo que la forma de narración es muy padre y muy sofisticada. Y Mauricio Valle. De las pocas comedias que he visto este año que en verdad me han hecho reír y me han divertido. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. 120 millones de pasajeros por año. 6 pistas. Y más de 1 millón de operaciones comerciales anuales en su etapa final. El generador de empleos más grande del país. México tendrá uno de los 3 aeropuertos más importantes del mundo. Despegamos hacia un nuevo destino. Mover a México. Gobierno de la República. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obras se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamentos. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta. La pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Con la instrucción de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del gobierno federal y garantizar, con políticas públicas, que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados, el presidente Enrique Peña Nieto designó a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública. Sí, protesto. De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas 2 décadas. Y si bien he sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa
para dejar de tomar acciones decididas. Para combatir la corrupción, el presidente anunció 8 acciones ejecutivas entre las que se incluyen: 1. La obligación de los servidores públicos federales de presentar adicionalmente a su declaración patrimonial otra declaración sobre los probables conflictos de interés. 2. Crear dentro de la Secretaría de la Función Pública una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. 3. Emitir reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. 4. Establecer protocolos de contacto entre particulares y funcionarios responsables de contrataciones públicas. 5. Se integrará un registro de todos los funcionarios de gobierno que se someterá a una certificación a efecto de asegurar honestidad y adecuado desempeño. 6. Acelerar la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno. 7. La lista de proveedores sancionados por el gobierno de la República ahora será más completa y detallará las causas de la sanción. 8. Se ampliarán los mecanismos de colaboración en materia de transparencia con los organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales. Hago votos, como ya lo he dicho anteriormente, porque en este segundo periodo de sesiones ordinarias que acaba de iniciar, las y los legisladores federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción. Construir el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. El presidente Enrique Peña Nieto también instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas y contratos otorgados a las empresas que celebraron compra-venta de inmuebles con su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con él mismo, para lo cual solicitó reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y tras el anuncio, partidos políticos, empresarios y organismos internacionales celebraron y ofrecieron su respaldo a la propuesta. La clase política aplaudió el anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en materia de transparencia y combate a la corrupción. Para el dirigente nacional del PRI, César Camacho, las medidas dadas a conocer este martes vienen a fortalecer el ejercicio democrático en el país. El presidente lo que quiere es acreditar consistencia en la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas son vehículos eficaces para combatir la corrupción. De suerte que en un sistema democrático se acredita que hay convicción por la rendición de cuentas cuando hay medidas tan concretas como las que el Ejecutivo anunció. El PRD, por su parte, también vio con buenos ojos la iniciativa presidencial. La acción ejecutiva del presidente de pedirle a todos los funcionarios públicos que hagan, junto con la declaración patrimonial en mayo, presenten su declaración de interés, yo lo veo como un buen paso. En un comunicado, Gustavo Madero, líder de Acción Nacional, calificó de urgentes y necesarias las acciones presidenciales para combatir la corrupción, mientras que su grupo parlamentario en el Senado le dio un voto de confianza al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Me parece que Virgilio Andrade tiene un enorme reto por delante y sobre todo es ganarse la confianza y la credibilidad. Más allá de lo que haya hecho antes, esperemos a ver los resultados que da. El anuncio hecho por el presidente no solo fue bien recibido por los políticos. El Consejo Coordinador Empresarial celebró la propuesta y se comprometió a trabajar para fortalecer los esquemas de transparencia y combate a la corrupción en el país. Finalmente, las reacciones también llegaron desde Francia, sede de la OCDE. La Dirección de Gobernabilidad de ese organismo aseguró que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto van en línea con las mejores prácticas internacionales y se dijo complacida por haber colaborado en su construcción. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Prácticamente todas las primeras planas tienen esto como noticia principal, pero los tratamientos sí son muy distintos, ¿no? Es decir, está el que simplemente consigna lo que pasó, que es el caso de Milenio, el Universal, Excelsior, y hay dos que toman posición, que me parece que es el Financiero y El País en la edición local,
que es Peña Nieto pasa a la ofensiva en lucha contra la corrupción y Peña se adelanta en transparencia, dicen expertos. Es decir, creo que puede haber alguna portada que descalifica de entrada el nombramiento de Virgilio, que es uno de los principales cuestionamientos, pero el resto está entre neutral como hecho y algunos incluso ya tomando posición positiva. Sí, los cuestionamientos tienen que ver con que dicen, bueno, va a investigar una persona que es encargado de despacho. Sí. ¿No? Uno de los puntos importantes en este Sistema Nacional Anticorrupción que está proponiendo el PAN es que el secretario de la Función Pública sea aprobado por el Congreso, lo cual creo que para allá tenemos que caminar. Tiene toda la razón para poder que tenga un rango de mayor autonomía. Sí me parece que son válidas esas críticas, es decir, es que son ellos mismos evaluándose a sí mismos. Pero esa es la función pública al final. Ahora, pero es, digamos, el diseño, digamos. Es que estamos en tres terrenos. El legal, el político y el de las percepciones. Y el que domina son las percepciones. Yo digo, para mí es un gran paso el reconocimiento de que hay un problema de conflicto de interés y que hay una deficiencia en materia legal sobre el conflicto de interés. Que sea un secretario de Estado que depende del presidente, que lo designe el presidente de acuerdo con los intereses del presidente en función de cuáles son las prioridades de su gobierno, sí es cierto, pero me recuerda mucho el IFE, en la creación del IFE. Surge el IFE como un órgano electoral y quien encabezaba el IFE, recordémoslo muy bien, era el secretario de Gobernación. Y esto se da en hoy gobernador de Tabasco. Gobernador de Tabasco, también el secretario de Educación lo presidió, también Jorge Carpizo lo presidió. Esto se da en el gobierno de Carlos Salinas, en el gobierno de Ernesto Zedillo, quien entonces presenta la iniciativa de la ciudadanización. Son procesos que se tienen que dar. ¿Cuál era la opción? Pues la opción, creo que para los críticos, es que el presidente se inmolara en leña verde en el Zócalo. Sí. Y aún así dirían, claro, esta fue la salida fácil, ¿no? Es un poco, yo digo, bueno, dentro del arte lo posible, lo que hay que hacer es ir achicando la brecha entre lo real y lo ideal. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Este tipo de investigación sobre las casas en particular nos va a llevar a que ni el presidente ni el secretario de Hacienda van a ser responsables legalmente de nada. Legalmente, que eso es lo importante. Legalmente de nada. Lo han estado diciendo y se va a ratificar. Sí. ¿Por qué razón? Lo dijo de alguna manera el presidente. Tú comentabas que era un poco desafortunado. Yo también coincido contigo. Desafortunado que diga, pues el presidente no está en ningún comité de adquisiciones, ni adjudica nada, ni ve las licitaciones. Porque él ya está tomando posición en algo que dice que se tiene que investigar. Sí. Y porque además volvemos al tema legal. Esto no es un asunto de legalidad. El conflicto de interés se da mucho, por eso es tan difícil tipificarlo como delito, porque genera una percepción. Inclusive el conflicto de interés se da, y ese es uno de los puntos que mencionó ayer el presidente, sobre algo que no ha sucedido, sobre la posibilidad de que pueda pasar algo en el futuro. Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, gana la elección Barack Obama con su compañero de fórmula Biden, y lo que hace es vender todos sus activos. Sí, claro. Todo, ¿para qué? No porque él fuera a estar involucrado en algo, él no iba a ser secretario del Tesoro, sino para que no generara una sospecha. De cualquier manera, el año pasado se metió en un problema, porque él es el emisario del presidente Obama para la independencia, para ver los temas de Ucrania, que entre otras cosas busca la independencia energética de Rusia. Y el gobierno de Ucrania contrató a su hijo como asesor. Sí. Bueno, esa parte le generó un problema, es un conflicto de interés. Entonces, cuando tú piensas, hay un asunto ilegal, no.
hay un asunto que genera una sospecha, indiscutiblemente te genera una sospecha. Y la sospecha no es que tenga que ver con dinero, sino que tus decisiones, tu actuar como funcionario público vaya a ser afectado, que no vayas a actuar en el interés de la nación o en el interés del Estado, sino que tu actuación podría estar influenciado por eso es esto. cuestionable la línea o la frase en la que dice el presidente no es responsable de licitaciones. Sí. Como eso si no... que lo diga el secretario de la Función Pública de Investigación. Tienes toda la razón, Paco. Sí, sí. Ya dijo el secretario de la Función Pública que no va a investigar las operaciones de las casas, lo cual me parece correcto. Va a investigar las adjudicaciones de obra pública. Exacto. Por lo tanto, en donde yo creo que deberían de estar, cuando menos viendo que estén todos los papeles, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Exacto. Sí, exacto. Tanto la oficina del secretario como la subsecretaría de Infraestructura, que son los que llevan toda esta parte de obra pública. Y si está bien, si esta empresa IGA, que es la que vende las casas, participó en las licitaciones y se comprueba que efectivamente su propuesta fue la mejor, bueno, pues seguirá habiendo crítica, seguirá habiendo percepción, pero estaremos ya limpiando un capítulo. Sí. No, y la otra es algo más difícil. Si hubo información confidencial que se le entregó a la empresa IGA para que pudieran hacer una licitación, particularmente en el caso del tren rápido, lo cual es ilegal en todo el mundo. Ahora, eso es, digamos, el caso como tal, ¿no? En principio esto debe de trascender a medidas generales, que es otra vez parte del diagnóstico del presidente, que no sé si algunos cuestionarían, que es el hecho de que no haya mecanismos, digo, él lo señala de manera muy puntual. Y yo creo que algunos especialistas dirían que sí hay algunos. Pero no en la forma en que lo plantea, porque de hecho la nota se pierde, porque si tú ves todas las portadas hablan que Peña básicamente pide que se le investigue y se pierde el hecho de que los puntos es mucho más grande que eso. Lo que él está diciendo, y vas a ver, se van a acordar de mí, va a haber muchos funcionarios públicos que se van a tener que excusar o se van a tener que ir del gobierno, porque en el momento en que hagan público, lo que va a suceder ahora es que todos los funcionarios públicos no solamente van a tener que declarar sus bienes, sino van a tener que declarar potenciales conflictos de intereses. ¿Qué significa eso? Que si tú no declaras tus potenciales conflictos de intereses y se llega a descubrir que hay un conflicto o podría haber un conflicto de interés, ya incurriste en un problema. En países avanzados en esta materia, sí, digamos, el caso de Estados Unidos, quien hace este tipo de trabajo es el servicio secreto. Antes de que se haga pública una nominación, investigan a la persona, hablan con la persona, le dicen, a ver, ¿tienes algo que vayas tú a involucrar que vaya Te detengo ahí porque a mí me sometieron a ese proceso. Bueno, ¿por qué no nos platicas? ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso, dependiendo de tu puesto, tienes que llenar un formulario que te pidan hasta el color de tu ropa interior, hasta el número de lunares que hasta tienes. El número de las personas que conoces en el exterior. En el caso mío, como soy mexicana, pues tenía yo que declarar pues una lista de extranjeros que yo conocía, además que había vivido cosas. Pero ahí lo interesante es que te investiga el FBI. Y contratan a personas también para que te investiguen. Pero hay una parte de clearance, ¿no? Lo que llaman clearance. Que eso ya es otra cosa. Pero eso, dentro de ese proceso, te preguntan, para los que trabajamos en la Casa Blanca, nos preguntaban, ¿hay algo en tu historial personal, ni siquiera profesional, personal, que podría interpretarse como un conflicto de interés o que podría crear una discusión o un problema político para la Casa Blanca o para el presidente? O sea, abiertamente te preguntan, si tú no declaras potenciales conflictos de interés, ahí en ese momento a lo mejor no te permiten o retractan la nominación, ¿sí? O en un momento dado checan hay como un chequeo, una revisión política y luego dicen, ¿sabes qué? Firmas una autorización para que te revisen para que
te hagan una radiografía. Sí. Entonces, tuviste que confesar que tenías una fábrica de tortillas o Sí, no, tuve que confesar que el color de mi ropa interior. Esto es lo que se está construyendo. Sí, exactamente. Por eso digo que lo del Financiero del País son portadas más precisas. ¿Y sabes? Peña se adelantó en transparencia, dicen expertos. Peña pasa a la ofensiva en lucha contra corrupción. Ahora, sí son dos cabezas, sí se adelantan y distintas. La del Financiero sí está tomando en cuenta todo este nuevo edificio que se está construyendo o que se va a construir a partir de ayer. ¿Y quién va a jugar un papel fundamental para que este nuevo paradigma funcione? Los medios de comunicación. Porque a final de cuentas son los medios de comunicación que empiezan a identificar. Son los que llevaron a esto. Exacto. O sea, no fueron las instituciones. Sí. Aquí estamos viendo, los medios de comunicación no son agentes de cambio, pero son los que presionan para que los agentes de cambio hagan los cambios. ¿No? Sí. Aquí tarda 5 meses tardó el presidente, no, un poco menos de 5 meses, porque esto no comenzó desde un principio. 3 meses, ¿no? 3 meses y medio, para que terminaran de entender que este tema era mucho más de lo que habían visto, era mucho más complejo de lo que habían evaluado originalmente y que tenían que atacarlo de otra forma. Por eso retomo ahí, creo que el financiero toma este nuevo edificio de construcción que vamos a ver resultados, no en este momento, los vamos a ver en los próximos años y particularmente en el mediano plazo, donde ya esté operando de esta manera. Una variable que no veo en esos análisis, que yo creo que será para posteriores días, no veo la dimensión electoral todavía. El país trae algunas sugerencias, ¿no? ¿Por qué no hacemos? Vamos a un corte y continuamos con esta discusión y vamos a poner sobre la mesa nuestros conflictos de intereses. Ah, no es cierto. Nos vamos a un corte, no se vaya. ¿Cuál es tu conflicto? Tú. Día Mundial contra el Cáncer. En 2012, murieron 8.2 millones de personas en el mundo por este padecimiento. Más del 70% de las muertes se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica. El dato útil para comentar en el café. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo, solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Bueno, tío, soy Juan, tu sobrino. Le hablo rápido porque es de larga distancia. Ah, ¿Juan? ¿Me pasa mi mamá, por favor? Antes en México se pagaban altas tarifas de larga distancia, lo que representaba un pesado gasto para las familias. Oye, se te extraña, espero ya. Ahora, gracias a la reforma en telecomunicaciones, las llamadas de larga distancia se pagan como locales y se garantiza una mejor calidad en el servicio telefónico. Esto es la reforma en telecomunicaciones en acción. Mover a México, Gobierno de la República. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así.
Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. ¿Cómo puede ser tan tonto? Se ven unas chavas bien. Están guapas. Ella me ofreció una pastilla y yo, con tal de ligármela, me la tomé. Me sentí tan bien que al rato le pedí más. Eché a perder mi vida por tomar drogas. Vive. Fundación Azteca. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Virgilio Andrade Martínez nació en 1967. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia en Nueva York. Al inicio de la presente administración, fue nombrado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, en la Secretaría de Economía. Fue además consejero electoral del Instituto Federal Electoral, o INE, de 2003 a 2010. Se desempeñó como secretario técnico tanto de Ban Rural como de la Financiera Rural en 2002 y 2003. Trabajó en la Secretaría de Hacienda como director general adjunto de Análisis de Legislación Financiera en 2001 y 2002. Fue coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación de 1999 al año 2000 y asesor en esa misma secretaría durante la elaboración de las reformas electorales de 1993 y 1996. Trabajó en Pemex y también en diversos periodos en la oficina de la Presidencia de la República, así como en las cámaras de diputados y de senadores durante 2011 y 2012. Se desempeñó como auditor interno de la empresa Procesar. Ha sido también profesor en el ITAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Recientemente fue autor del prólogo del libro Antología del Pensamiento sobre México en el siglo XX, escrito por el doctor José Manuel Orozco Garibay. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí hay interlineados, ¿eh? Sí, sí. Tú fuiste su compañero en Colombia, Paco. Así es, gran estudiante. ¿Qué nos cuentas, Paco? No, bueno, es alguien que sí está muy especializado en cuestiones electorales, esa es su primera fortaleza. Después se metió, su último puesto es en regulación. Es decir, creo que sí es una persona muy adecuada para el puesto. Yo creo que los cuestionamientos sobre de quién ha dependido, quién fue su jefe, si en la parte electoral formó parte de la defensa en el IFE, en el caso Monex, son cuestionamientos que me parecen legítimos como cuestionamientos, pero no necesariamente por ellos lo descalifica. Su tesis de licenciatura, que fue sobre temas electorales, mide como 10 centímetros. Es muy grande. Simplemente para... Una de las mejores tesis en su momento del tema. Para enriquecer. Él fue secretario de la Sociedad de Alumnos en el ITAM, sí. Y él entrega la secretaría a Jaime Gutiérrez. Jaime Gutiérrez, que fue realmente el inventor del voto útil de Fox, no los que dicen que fueron. Bueno, en esa planilla se encontraban, voy a mencionar a dos funcionarios, Luis Videgaray y José Antonio Miller, en esa planilla que recibe. Es un grupo que viene desde el ITAM. De hecho, cuando se menciona que estuvo en Financiera Rural, quien lo lleva a trabajar con él es José Antonio Mid. José Antonio Mid, de ahí, de la Financiera Rural, lo promueve para ser consejero del IFE. Muy cercano a esta parte de economistas que están hoy en el gobierno federal a nivel de secretarios y de subsecretarios. Que en un ejercicio, ¿no? que hemos mencionado aquí, que de pronto no hacemos en la parte de medios de fact-checking, es decir, de checar los hechos, cuando fue consejero sería su mejor
la mejor evaluación que podía tener para esta posición. Es decir, lo que he hecho ahí sería la única razón o la única forma de evaluarlo, en realidad. ¿Cómo se cruzan los destinos? En esta planilla donde estaba el secretario Videgaray y el secretario Mil, también estaba el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta, que es uno de los que van a estar investigando seguramente en esa parte porque es la zona de las adjudicaciones. Ahora, fíjate, con lo que dices tú, él va a tener que llenar un documento diciendo cuáles son sus conflictos de interés. Él tiene un conflicto de interés en principio porque son amigos, potencial. Porque son amigos. Ahora, él no llega frío a este cargo. Se nos olvida que me parece que fue el 12 de septiembre del 2012, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, va con el grupo parlamentario del PRI y les dice que la primera iniciativa que contempla tiene que ver con transparencia, fortalecer el IFAI, hacer públicas todos los contratos publicitarios con los medios de comunicación y crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Y el entonces jefe del equipo de transición, Luis Videgaray, incorpora al abogado Virgilio Andrade a trabajar todo lo que tiene que ver con la iniciativa de ley, porque al arrancar el gobierno iba a desaparecer la función pública, se iba a crear esta comisión y la iba a encabezar Virgilio Andrade. Esa primera gran iniciativa de ley no fue, se congeló, se tiró. No se tiró, simplemente se arrumbó. Él fue a esta comisión regulatoria, un puesto de tercer nivel, importante, pero de tercer nivel, pero ahí estaba en la reserva estratégica. Y cuando viene esta crisis, pues, la pregunta es ¿a quién se acordó de que tenían a Virgilio Andrade en una oficinita ahí por el sur de la Ciudad de México, que además había trabajado todo este tema? Entonces viene, sale, lo sacan y lo nombran secretario de la Función Pública. Todo esto lo digo porque las cosas no son como naturales, ¿no? Y sabes que yo he escuchado de muchos periodistas de que tienen en la banca a técnicos, a personas que son expertos en muchos de los temas en donde están teniendo problemas en este momento el gobierno y no los están sacando. Sí, o sea, te digo, sí es una gran queja dentro del Ahora, del otro elemento que creo que fortalece su posición también en términos comunicativos, que creo veremos cómo funciona, es esta idea de la comisión. Sí, claro. Es decir, el secretario de la función, independientemente de los cuestionamientos que tengan, no es el que va a juzgar. Lo que seguiría, o donde los medios supongo que deberán de poner atención, es quiénes van a ser esos expertos. Sí. La comisión que va a evaluar la investigación sobre esto de la situación del presidente y el secretario Videgaray, es lo que estás hablando. Dijiste algo hace rato y yo creo que tenemos que explorar lo que sea rápidamente. Cuando tú planteas que va para hacer un tema electoral, lo que estás diciendo es que le quitan una bandera al PAN. Es que de hecho esto es, digo, si lo ves con otros ojos, lo de ayer es un gran discurso electoral. O sea, no lo queremos ver así todavía, pero creo que la principal bandera del principal partido de oposición, Acción Nacional, si revisamos cómo están sus spots, todos sus textos, los últimos discursos, van sobre la propuesta de un sistema nacional anticorrupción. Sí. Esto mata cualquier propuesta. Si no la mata, cualquier otra propuesta va a ser hacer el sistema perfectible, pero ya no es... en campañas empatas, ¿no? O quitas banderas. Pero todo depende que los priistas dentro del Senado y la Cámara de Diputados aprueben o sea, que no vayan a detener la propuesta No la van a detener. Yo no creo. No la van a detener. El hecho mismo que el presidente le diera el nombramiento a Virgilio Andrade en Los Pinos, en un evento de esta naturaleza anunciado, te dice que el presidente trae este tema como de una altísima prioridad. Yo creo que ayer en la noche el equipo de campaña del PAN ya estaba pensando en el siguiente spot. ¿Cómo le vamos? Claro, porque el spot de ahora ya no funciona. Y después de las acusaciones que hay entre panistas, Madero y Cordero, que le acusa a uno de posible, esas son anécdotas. Pero eso te lleva a entender que dentro del PAN este tema, o sea, que se ponga a Madero a acusar a otro panista de corrupción en este momento donde la bandera del PAN va a ser esa. De inasistencia. No, pues de inasistencia, pero el otro le dice, pero a ver, investiga los moches. Entonces, eso sí es corrupción, para que veas. ¿O no?
Lo que digo es que creo que el tema es mucho más profundo y creo que sí es mucho más interesante saber cómo va a readecuar su estrategia electoral el PAN. Así es. Porque sí creo, y Bueno, es un y poco lo esto- que refleja el país, ¿no? De la cruzada anticorrupción. Perdón, y esto también se presta para un spot del PRI. Claro. Digo, por supuesto. Siento pensar en términos de spots, pero sí, en términos comunicativos es muy poderoso electoralmente. Que me investiguen a mí, a mi esposa y al secretario de Finanzas, no sé si eso va a caer en un spot. No, pero la idea del nombramiento, fortalecerla. Nunca haces un spot en por términos eso, negativos. estoy diciendo un Los spots tienen que ser positivos, porque si es un spot donde tú mismo te denigras, te arruinas. Vámonos a Guerrero, donde las manifestaciones en Guerrero parecen ser tema de todos los días. Ayer varios puntos del estado se vieron afectados por las movilizaciones de diversos grupos. Ayer las movilizaciones paralizaron a Guerrero. En Tixtla, padres de los normalistas desaparecidos, acompañados de integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon hacia el zócalo del lugar. Exigían la presentación con vida de los jóvenes y castigo para los responsables. Además, protestaron contra la celebración de las próximas elecciones en el estado. Acapulco fue escenario de otra marcha. En esta ocasión, la manifestación terminó en un enfrentamiento entre maestros del CENTE y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Cuando ambos contingentes se encontraron en la costera Miguel Alemán, se hicieron de palabras. Después las agresiones se hicieron presentes. Tras varios minutos de tensión, cada grupo tomó distintos rumbos. En otro punto, habitantes del poblado de Petaquillas bloquearon por más de 12 horas la carretera federal Chilpancingo-Tierra Colorada. Querían impedir que integrantes del ejército llegaran a su comunidad para desarmar a los policías comunitarios, que desde el sábado vigilan ese lugar. Los pobladores aseguran que los comunitarios detuvieron a varios criminales y realizaron decomisos. Sin embargo, Miguel Ángel Godínez, fiscal del estado, aseguró que hasta el momento la policía comunitaria no les ha entregado a los supuestos detenidos. Se dio a conocer que la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social del Estado de Guerrero liberó a 12 personas de las 22 detenidas, tras considerar que las faltas en que incurrieron no eran graves. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo no entiendo por qué no le pagaron a los maestros. Vamos a dividir los temas porque son dos temas totalmente independientes. Una es por qué dejaron de pagar. El gobierno de Guerrero tiene que pagar a los maestros, pero el gobierno de Guerrero no puede pagar si no le libera los fondos la Secretaría de Educación Pública, porque ya es el gobierno federal el que paga a partir del 15 de enero directamente a los maestros a través de los gobiernos estatales. Para que la Secretaría de Educación Pública libere los recursos, tiene que ser recursos liberados a su vez por la Secretaría de Hacienda. ¿En qué parte de este tramo se ha parado el dinero? No lo sabemos. Lo que sí estamos viendo son dos cosas. Había ciertas discusiones internas en el gabinete porque la Secretaría de Gobernación habían acordado pagarle a todos los maestros de la coordinadora, incluidos aquellos que no habían pasado por los exámenes de evaluación necesarios y legales de acuerdo con la reforma educativa. Lo que sucedió es que no se pagó a nadie, ni a la coordinadora, que es la disidencia magisterial, ni al sindicato. Es decir, a todos los maestros, sin importar de que si son coordinadora o sindicato, no les pagaron. Por eso ayer se dio algo que no se había visto nunca nunca en todo este periodo, que se juntaron todos los maestros a marchar. Y hoy se espera un paro de un día de 80,000 maestros por esta razón. Pero, a ver,
pero entendiendo lo explosivo que está la situación de Guerrero y que no se haya pagado los maestros, está bien que y esto no tiene que ver con la implementación de la reforma. O sea, esto es, y están hablando de quincena y están hablando de aguinaldo. Tiene que ver con la implementación de la reforma, tiene que ver con las propias dinámicas contradictorias dentro del gobierno. Pero que no le hayan pagado a nadie. O sea, si quieres que haya protestas en la calle, no le pagues a la gente. Velo como corto plazo, largo plazo. No sé. Una reforma supongo que aspira a cambiar esas prácticas. Sí. Entiendo. Pero sí me entiendes, o sea, pero no le puedes dejar de pagar a todos. Bueno, es que no sabemos cómo está el software de la computadora. O sea, no sabemos. No lo sabemos. No sabemos si si tú puedes hacer de manera discrecional el programa, pues si es posible hacerlo y decir estos 4,000 o 5,000 no se les paga. O no sé si hay un mensaje interno de la reforma va. Sí. Que es la otra parte. O sea, y lo de Petaquillas es un hecho, es un nuevo fenómeno. Este es un grupo distinto a los que habíamos visto. Sí. Entonces es muy grave porque significa que hay un problema, sigue habiendo un problema serio de autoridad en la cual siguen surgiendo grupos de autodefensa civil. Y con eso terminamos este primer café. Ojalá que nos acompañe de nuevo mañana a las 7 de la mañana. Aquí los esperamos. Hasta mañana. Pero ese tema no se había... ¿Cuál? ¿El de Petaquillas?